Bienvenido al segundo video tutorial de lo que son los diodos. En esta oportunidad veremos dos ejemplos de lo que son los diodos en corriente continua. Ejercicio número 1. Determinar V0 e ID, corriente del diodo, para el circuito en serie. Fíjense que aquí tenemos dos diodos en serie. Un diodo es de silicio, como le había hablado anteriormente, y otro diodo es de germanio, seguido de una resistencia de 5.6 kiloohmios y un potencial de 12 voltios. Este es un circuito electrónico. Fíjense cómo vamos a tratar esto. Cambiamos el símbolo de los diodos, ¿verdad?, por su caída de potencial. En este entonces los tomamos como una fuente. Vamos a verlo de la siguiente forma: 0.7 voltios, que es la caída del diodo de silicio, y 0.3 voltios, que es la caída o el potencial del diodo de germanio. Entonces cambiamos el circuito electrónico por uno eléctrico. Fíjense que la fuente de voltaje cambia. Tenemos 12 voltios acá y el voltaje de salida V0, que lo agarraríamos de acá a tierra. Entonces, siguiendo las leyes de Kirchhoff por un circuito cerrado, podemos obtener la siguiente forma. ¿Quién va a ser V0? V0 va a ser la fuente que nos encontramos E menos el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2. Esto va a ser igual a 12 voltios, hacemos la sustitución, menos 0.7 del diodo de silicio menos 0.3 del diodo de germanio, dando un igual de 11 voltios. La corriente del diodo, que es igual a la corriente que pasa por la resistencia, que es esta misma, que va a llegar hasta acá abajo, va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia, que es lo mismo decir que es el voltaje V0 entre R. Esto será igual a 11 voltios entre 5.6 kiloohmios y nos da 1.96 miliamperios. Es lo que va a cruzar todo el circuito. Tenemos que estar pendiente, como les describí en el video anterior, de la potencia disipada, la potencia del diodo, que es V por I, que serían los 0.7 voltios por la corriente que lo recorre o lo atraviesa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar pendientes de las especificaciones técnicas de cada dispositivo para que no lo destruyamos. Si la potencia disipada excede la que aguantan los diodos, podemos llegar a destruirlo. Ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos que determinar la corriente del diodo, voltaje en el diodo 2 y voltaje V0 para el circuito. Fíjense, tenemos dos diodos en contraposición, en serie, un voltaje de 12 voltios y la misma resistencia 5.6K. ¿Qué es lo que sucede acá? Los dos diodos son de silicio. Siempre que tengamos un diodo en contraposición va a haber un circuito abierto. Pero ¿qué pasa con el diodo de silicio que está polarizado directamente? Tendremos que entonces un circuito abierto con una corriente de 0 amperios, es decir, que no hay corriente atravesando el circuito. Sustituimos, ¿verdad?, por su resistencia interna y vemos lo siguiente, vemos el recorrido de la corriente. Entonces tenemos que sustituimos el primer diodo, ¿verdad?, que está polarizado directamente, más o menos, como pueden apreciar, se convierte en un interruptor pasado. Y aquí tenemos un cortocircuito. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la corriente del diodo 1 es 0 amperios y el voltaje que cae en el diodo 1 es 0 voltios, ya que está el circuito abierto. Entonces el potencial en el diodo 2 será el siguiente. El voltaje V0, ¿verdad?, que lo polarizamos más o menos, va a ser igual a IR por R igual a ID por R, que es la corriente del diodo, por R, igual a 0 amperios por R igual a 0 voltios, porque no está circulando corriente alguna. Y por lo tanto no podemos obtener la caída de tensión en la resistencia de 5.6 kiloohmios. Voltaje del diodo 2 va a ser igual al voltaje del cortocircuito, del circuito abierto o cortocircuito, igual a E igual a 12 voltios.
¿Sí me siguen? E menos voltaje del diodo 1 menos voltaje del diodo 2 menos voltaje V sub 0 igual a 0, siguiendo una trayectoria cerrada según las leyes de Kirchhoff, sumando los potenciales e igualándolos a 0. Voltaje del diodo va a ser igual a voltaje del circuito abierto igual a 12 voltios. Entonces, voltaje del diodo 2 va a ser igual a la fuente menos voltaje del diodo 1 menos V sub 0 va a ser igual a 12 voltios menos 0 voltios menos 0 voltios igual a 12 voltios. Entonces tenemos una salida de 0 voltios. Aquí está la explicación teórica con fórmula de lo que pasa en el siguiente circuito, realizado o estudiado con las leyes de Kirchhoff. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el segundo video tutorial. Estaremos haciendo un tercer video tutorial en donde veremos otros circuitos en corriente continua del diodo. Estaremos viendo series y series paralelos del diodo, además de ver lo que se puede hacer con estos amigos. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.